aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medita en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No habrá pensamiento de suicidio, no habrá pensamiento de muerte, no habrá pensamiento inmundo que proviene del enemigo para destruir el propósito. La actitud de gratitud en el versículo es fundamental en nuestra vida cristiana. Mantengámonos en adoración y en agradecimiento a Dios todo el tiempo. La actitud es muy importante. Por eso me emociona ver jóvenes con una buena actitud en un culto. Porque yo estoy segura que muchos de ustedes seguramente esta semana, este mes, han sentido su corazón roto, han sentido tristeza, han sentido desesperación, porque no podemos evitar no sentirla, pero sí tenemos un Dios que puede darnos paz en medio de la tormenta. Porque yo sé que no todos llegamos aquí con el deseo verdaderamente de adorar, no porque no lo mereciera nuestro Dios, sino porque nuestros ánimos tal vez estaban por los suelos, pero resulta que tú cambiaste tu actitud por gozo, porque tú entendiste que cuando tú viniste a Cristo, Él cambió tu lamento en gozo y tu llanto en alegría, porque la salvación lo vale. Así que la actitud de gratitud es fundamental en nuestra vida cristiana, reconociendo las bendiciones y la gracia de Dios en nuestra vida. ¿Cómo se escuchan? A ver los hombres, ¿quién vive? A ver. Así le van a hacer como el hermano. 1, 2, 3, ¿quién vive? No lo dejen solo. A ver las mujeres, vamos a ver las mujeres. Siempre dicen que la mujer es la más gritona, pero aquí vamos, a lo mejor las mujeres tienen más voz varonil que los hombres. Uno nunca sabe. A ver, vamos a ver las mujeres. ¿Quién vive? Fíjense, ellas sí hicieron más ruido aparte de Cristo y los hombres les faltó les faltó ese. Pero bueno, entonces sí traen voz y sí traen voz todavía, así que ahora juntos creo que corremos el riesgo de que se cuarteen las paredes, pastora, pero no importa, ¿verdad que no? No importa mientras sea adoración, dice la pastora. Así que vamos a ver si es cierto. A ver, los que están grabando, a ver, véngase el hermano Darío, usted va a grabar porque esto va a ser icónico y aquí se va a escuchar fuerte en Quién Vive Cristo. Así que vamos a grabar hacia allá. ¿Están listos? Vayan haciendo, váyanse aquí. Muchachos, los hombres, acomódense ratito aquí la manzanita para que puedan con fuerza. ¿Listo? ¿Están listos? Después del Quién Vive y Grita en Cristo, van a gritar, ¿verdad? Aplaudir, a silbar, lo que usted quiera. Pero yo quiero saber que estoy en un culto de jóvenes, ¿verdad? Porque cuando es culto de misioneras, usted no sabe cómo adoran esas misioneras, ¿verdad? Cuando es culto de adultos, adoran como qué bárbaros, ¿verdad? Como a veces hasta más que los jóvenes, pero aquí no, aquí eso no va a pasar. Así que ahí va, ¿están listos? Amén. Vamos, ahí va. 1, 2, 3. ¿Quién vive? A ver, ahora vamos a hacerlo una vez más. A ver, levante la mano al muchacho de la batería. ¿Quién estaba en la batería? O ya se nos fue para su casa para la predicación, no, mejor no que diga. Bueno, tenemos a Jeremías aquí. Vete Luis, vete. Él nos va a ayudar, así que se va a escuchar todavía más. Acuérdense, ¿por qué nos gusta hacer esto? Miren que incluso Dios le habló, cuando le habló al pueblo de Israel, ¿recuerdan cómo cayeron los muros de Jericó? ¿Cómo cayeron? No, ni siquiera les dijo, váyanse y hínquense a orar, aunque nosotros siempre decimos, vamos a orar. Pero ¿qué les dijo que hicieran? Que hicieran vueltas y después de las vueltas, ¿qué? ¿Cómo? Que hicieran gritos, que usaran sus instrumentos, es decir, que hicieran ruido con salterio, con arpa, ¿verdad? Con regocijo. Es decir, el mundo tiene que saber que llegó el pueblo de Dios. Eso es lo que Dios quería que supieran. Tiene que saber en Jericó que ya llegaron los hijos del bueno. Los hijos del bueno. Así que ahí va. ¿Listo?
listo, listo, ahí va. 1, 2, 3. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¡Y a su nombre! ¡Y a sus hijos! ¡Gloria a su nombre! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! Oiga, ese pedacito me lo pasa porque se lo va a presumir a los de Estados Unidos para que pongan pilas, porque no se están poniendo pilas. Pero miren qué bonito, qué bonito es adorar a Dios. Yo creo que los que organizaron este evento no se van a arrepentir de haber organizado, ¿verdad? Porque ya vieron que ustedes vinieron con todas las ganas. Pero bueno, vamos a pasar ahora a lo más importante, ¿verdad? Que es el consejo de la palabra de Dios. Más importante, a veces ya estamos acostumbrados a decirlo, pero en realidad la adoración, la alabanza, ¿verdad? Y la convivencia son igual de importantes. Y el consejo de la palabra de Dios es el plato fuerte, ¿verdad? Entonces, ¿qué le parece si va conmigo, se pone sobre sus pies? Y va conmigo a Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Vamos a leer el versículo 6 y 7. Dario, ¿me pasas mi teléfono, por favor? Ese. Déjeme lo busco porque yo lo traigo en otra versión, que ahorita se lo voy a leer, pero quiero leerlo junto con usted. Le repito la cita, Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Amén. Ah, mire, pues ya me lo pusieron aquí. Ok. ¿Ya todos lo tienen? Muy bien. Así se dice cuando ya lo tenemos. Amén, se dice. Muy bien. Dice la palabra del Señor, Colosenses 2:6, aquí está en la pantalla. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. El siguiente versículo. ¿Cómo te pide que andes en Él? Dice, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. ¿Cómo? Abundando en acciones de gracias. ¿Cómo nos está pidiendo Dios que comencemos a trabajar? ¿Qué? Arraigados y sobreedificados. Otra vez, solo arraigados y sobreedificados. ¿Cómo es? Arraigados y sobreedificados. Una vez más. Arraigados y sobreedificados. En Él. Gloria al Señor. Hagamos una oración sencilla y quiero, ¿verdad?, que todos se concentren en esta oración. Inclinemos nuestra cabeza y hablemos con Dios. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por tu presencia, Señor. Gracias por el gozo de la salvación, pero gracias, Señor, por tu palabra, porque estamos a punto de escucharte. Habla, Espíritu Santo. Habla, Espíritu Santo, a cada uno de nuestros corazones. Dile al Señor, háblame, Espíritu Santo. Una vez más, dile, háblame, Espíritu Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo pedimos esto. Amén y amén. Toma tu lugar en esta preciosa noche. Ya no alcanzo a ver para afuera, pero yo creo que ya está oscuro. Aquí tenemos bien iluminado, pero seguramente afuera ya está oscuro, ya son las 7:45, así que ya es noche, y en esta noche tenemos un consejo de la palabra del Señor. Y el tema es justamente arraigados y sobreedificados en Él. ¿Cuál era el tema? Arraigados y sobreedificados. Arraigados y sobreedificados en Él. Yo quiero preguntar, porque yo siempre inicio dando la introducción acerca de quién es el autor de las palabras que estamos leyendo, porque todo en la Biblia tiene un autor. Todo lo que está escrito en la Biblia, Dios eligió a una persona para Él inspirarle y empezar a escribir. Así que estas palabras salieron del puño y letra de un hombre de Dios. ¿Alguien sabe quién escribió la carta a los Colosenses? El hermano no cuenta porque. ¿Alguien de los jóvenes sabe quién es?
¿Quién? Ese que dijeron. ¿Quién es? Pablo. El apóstol Pablo. ¿Sabes que el apóstol Pablo escribió muchísimas cartas que también, verdad, nosotros conocemos como epístolas, pero él escribió varias cartas? Esta de este versículo que acabamos de leer es un extracto de una carta que él escribió, y la Biblia nos enseña y nos explica que la carta que el apóstol Pablo escribió fue una a los colosenses. Es decir, ¿a qué se refiere cuando dice que a los colosenses? ¿Quiénes eran los colosenses? Se les conocía colosenses a aquellos moradores de Colosa. Había un lugar llamado Colosa. En ese lugar había habitantes. Ahí se plantó una iglesia, y el apóstol Pablo se dedicaba a enviar, ¿verdad?, constantemente cartas, ¿verdad?, a los diferentes lugares donde él y otros habían plantado iglesias. Por ejemplo, la carta a los romanos, la carta a los corintios, la carta a los gálatas, la carta a los efesios, la carta a los filipenses, a los tesalonicenses, e incluso a su discípulo e hijo en la fe, Timoteo. Él escribió muchísimas cartas, y esta es una de las muchas que él escribió. El apóstol Pablo escribió las cartas, del apóstol Pablo se dividen en dos secciones. Algunas hoy en nuestras sagradas escrituras las conocemos como las cartas paulinas. Las cartas paulinas se les denominaron así porque Pablo era el escritor, pero eran dirigidas a iglesias específicas, que son las que les acabo de mencionar. Pero también el apóstol Pablo escribió otras cartas que se les llamaron las cartas generales. Las cartas generales eran dirigidas a todo aquel que se autonombraba cristiano y seguidor de Cristo. ¿Era para qué? Para poder aconsejar. El apóstol Pablo lo dejó como consejo, como discipulado, lo dejó como enseñanza, lo dejó como con tantas intenciones buenas para que la iglesia de Dios en todo lugar donde estuviera se formara de la manera correcta y como Cristo quería que se formara, para que tuvieran bases necesarias para poder, dice la palabra del Señor, para que estuvieran preparados para toda buena obra. ¿Hay alguien aquí que Dios está preparando para una buena obra? Amén. Porque déjame decirte que un día Dios me vio cuando yo tenía alrededor de los 17, 18 años. Yo sé que Dios me vio mucho antes, pero un día, una noche, una madrugada, cuando yo tomé la decisión de servir a Dios, subí al techo. Mis jóvenes conocen, ¿verdad? O si no lo recuerdan, a lo mejor, pero yo lo sé, yo lo he platicado con ellos. Y yo subí al techo de mi casa, y el segundo piso apenas estaba en construcción, de modo que había muchísima grava tirada en ese piso. Pero yo sentí un vacío tan grande, y yo recuerdo que subí, y lo único que tenía de techo eran las estrellas, y yo sentía que yo no podía con algo que estaba aquí adentro, pero no sabía qué era. Yo sentía que el mundo no había sido hecho para mí. Yo sentía que no cabía en ningún lugar, y apenas tenía escasos 17, 18 años, y yo subí al techo. Y entonces yo le dije: Dios, si verdaderamente tú existes. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Y yo dije: Dios, si verdaderamente tú existes, ¿sabes? Yo le dije a Dios, yo he escuchado a mi papá predicar por años, porque yo soy hija de pastores, él es mi hermano, yo creo que él es el que más conoce, ¿verdad? Está Carlos, el que estaba en el teclado, y que también es mi hermano. Y yo dije: Dios, yo he escuchado predicar a mi papá tantos años acerca de ti, yo he escuchado a mi mamá enseñarme acerca de ti, he asistido desde niña a la iglesia, pero ¿sabes? Dios, yo no te conozco. Yo no sé quién eres para mí. Creo que ya me queda claro quién eres para mi papá. Creo que ya me queda claro quién eres para mi mamá. Pero sabes, yo no sé quién eres para mí. Pero si tú puedes hacer algo en mí, yo quiero entregarte mi corazón. Y parece algo tan impresionante que nunca voy a olvidar. Pero yo ni siquiera podía entender que había un peso sobre mi espalda. Algo estaba aquí que yo ya no podía sostener. Y cuando yo hablé eso a Dios, algo
se quitó de mis hombros, un peso se fue y sentí que Dios bajó y me dio un abrazo. Desde ese momento nada es igual, y desde ese momento que yo le entregué por decisión propia mi corazón a Dios, hasta este día Él no ha dejado de prepararme para toda buena obra. Yo soy instrumento de Dios en sus manos, no por mí, sino por su gracia y su misericordia. Y algo que yo he aprendido en el caminar es que Dios me demanda que yo todos los días busque estar arraigada y sobreedificada en Él. Y yo quiero explicarte eso, pero antes de entrar quiero continuar con lo que con lo que comencé con mi introducción, cuando el apóstol Pablo, ahora que conocemos que ya todos estamos en el mismo canal, ya sabemos quién es el autor de estas palabras tan preciosas que acabamos de leer como texto base. Cuando este apóstol Pablo escribió la carta a los colosenses, él se encontraba en prisión. Escucha esto, él se encontraba en prisión. Yo creo que cualquiera de nosotros nos hubiéramos imaginado que estas preciosas palabras de ánimo y de aliento hubieran venido de cualquier lugar menos de una cárcel. Es decir, cuando yo leí la palabra que él decía, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él. Cuando yo leí estas palabras, ¿sabes? Yo me imaginaba al apóstol Pablo en un lugar de pradera, con pastos verdes, debajo de un árbol grande, con una silla, o tal vez recostado en el pasto, bajo la sombra de un árbol, viendo pasar un arroyo frente a sus ojos, respirando aire limpio, puro, y escribiendo una carta para aquellos que amaban a Dios. Yo imaginaba a Pablo así, pero resulta que Pablo estaba escondido en una cárcel oscura, con malos tratos, amarrado, privado de su libertad. Y él dijo, él le habla a la iglesia y le dicen, de la manera que reciben a mi Señor Jesucristo, anden en Él. Arraíguense y sobreedifíquense en Él. Yo creo que ahí tuvo más sentido para mí esas palabras, porque esos creo que fueron las palabras más honestas que pude haber leído, sobre todo en el lugar en el que fueron escritas esas palabras. La mayoría de los estudiosos, al momento de estudiar esta escena, coinciden en que el apóstol Pablo estaba encarcelado en Roma en ese momento. Pero ¿por qué estaba Pablo ahí? ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Cuál es la razón por la cual este hombre, que tenía un corazón tan lleno de pasión por Cristo y seguía, es decir, le cortaron la libertad, mas no le cortaron la fe en Jesucristo? Le quitaron la libertad, mas no le quitaron el gozo. Eso era importante. ¿Qué estaba haciendo el apóstol Pablo ahí? Y hay algunas razones por las cuales yo encontré que el apóstol Pablo estaba ahí. Y la primera es precisamente, todos lo sabemos, lo hemos escuchado una y otra vez, y la primera razón era por predicar el evangelio. Pablo fue encarcelado precisamente por predicar el evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque se generó una oposición tanto de líderes judíos como de autoridades romanas. Nadie estaba de acuerdo con lo que Pablo estaba predicando, porque su mensaje desafiaba las creencias y las prácticas que ya estaban establecidas. Los desafiaba, por eso él estaba encarcelado. Pero otra de las razones por las cuales es que él estaba encarcelado era por acusaciones, unas acusaciones en particular. Fue acusado de ser líder de disturbios y desobedecer las leyes judías. Escucha, Pablo, tú dices, ¿cómo? Si Pablo era un hombre tan recto, ¿cómo es que se atrevía a desobedecer las leyes establecidas? Pero la Biblia nos enseña que él lo que desafió y lo que desobedeció fueron las leyes judías específicamente. Y muchos cristianos de Colosa en ese momento estaban enfrentando la influencia de las
las enseñanzas judías que insistían, escucha, por eso Pablo las desafiaba, porque ellos insistían en la necesidad de cumplir con la ley mosaica para alcanzar la salvación, que es la ley mosaica, aquella ley que Dios le dio a Moisés. Pero el apóstol Pablo argumentaba que a través de la muerte y a través de la resurrección de Cristo, esa deuda había sido pagada y que ahora era a través de Jesucristo y solo de Jesucristo. Eso era libertad y nadie estaba de acuerdo con ello. Esa era la acusación del apóstol Pablo. Wow, cuando leemos esto, no sé si yo tendría el valor como Pablo de presentar mi vida en pago por predicar el evangelio, pero yo sí le oro a Dios para que siempre que se llegue el momento, yo tenga la fuerza, tenga el valor y tenga la convicción necesaria para no moverme y que nada me mueva. Amén. Porque desconfío de mí, mas no desconfío de la fuerza y el poder del Espíritu Santo en mí. ¿Hay alguien aquí que quiere permanecer? Amén. Gloria a Dios. No es que se haya anulado la ley. Pablo no decía eso no predicaba. No es que se hubiera anulado, sino que Jesucristo, él predicaba que es que Jesucristo vino a cumplirla toda al pie de la letra. Él vino para que nosotros, a través de él, nosotros ahora fuéramos salvos o tuviéramos acceso al perdón de pecados y a la vida eterna con la tan mencionada y famosísima gracia. La gracia significa regalo inmerecido. Así que por esas razones que te acabo de mencionar, el apóstol Pablo estaba encarcelado durante un tiempo, y durante ese tiempo en prisión él continuó trabajando en su ministerio porque él sabía cuál era su propósito. Él sabía que había sido llamado y él continuó escribiendo cartas y epístolas a las diferentes comunidades que yo te he mencionado anteriormente. Qué precioso es predicar el evangelio, qué precioso es esto que se siente aquí. Sabes, yo escuchaba a Pepe, los jóvenes de la iglesia lo conocen, él es el líder de jóvenes, pero en una ocasión escuché a Pepe y conmovió mi corazón porque él mientras predicaba dijo que alguien le preguntó, pero ¿qué es lo que es para estudiar? ¿Qué es lo que te gusta? Porque él decía, es que no sé qué estudiar. ¿A cuánto les pasa que cuando van a pasar a la universidad no saben qué elegir? ¿A alguien le ha pasado? No sabemos qué elegir. A mí me pasó, yo no sabía, y yo tuve que hablar con mi papá y decirles que no sé qué decidir. Él me ayudó a orar y me ayudó a elegir, pero Pepe pasó por la misma situación, y recuerdo que él dijo, es que yo no sé qué elegir, y alguien le preguntó, ¿pero qué te gusta? Y él contestó, es que me gustan muchas cosas, pero nada me llena. Y cuando él decidió, porque hoy está estudiando instituto bíblico, oramos juntos al respecto y le pedimos a Dios guianza para que, si el Señor era su voluntad, que así fuera, y que él tomara la decisión de especializarse específicamente en el ramo de conocimiento de Jesucristo. Y cuando el Señor le revela eso, ahora él puede saber que le llena. Yo le platico ese testimonio porque como él me lo compartió, yo los únicos testimonios que sé son aquellos que me comparten. Entonces yo agradezco a Dios por ello, porque a mí me pasaba lo mismo, por eso me identifiqué con eso, porque sabes, yo estudié una carrera que Dios me permitió y que mis padres pagaron, una ingeniería, y me encantaba, sabes, duré 9 años trabajando en la ciudad de Monterrey y me encantaba mi trabajo. La verdad es que amaba mucho mi trabajo y yo siempre estaba muy orgullosa de ese trabajo y aprendía y me gustaba, la verdad es que me gustaba mucho. Pero de pronto yo sentía que había un vacío aquí adentro, y cada que yo compartía del evangelio algo ardía en mi corazón, y yo decía, ¿por qué no siento esta misma pasión con mi trabajo? Pero ahora estoy predicando única y exclusivamente el evangelio porque el Señor lo decidió así. Me arrancó completamente de allá y me sembró en su brecha, en su camino, para predicar el evangelio, de lo cual no soy digna, pero en su misericordia lo estoy haciendo. Gloria a Dios. Así que hoy vamos a explorar qué significa estar arraigado a Dios y estar sobreedificado en Dios. Y yo quiero hablar de cada uno de esto, pero quiero comenzar, y el punto 1 es la importancia de la continuidad.
No me voy a salir del versículo bíblico, solo lo voy a ir desarrollando para que podamos entenderlo en su totalidad y lo más que se pueda. Yo espero en Dios que Él me dé la sabiduría de poderte explicar y de que te puedas llevar algo a casa esta noche, en lo que hoy, esta noche, puedas meditar. Que si a veces te quita el sueño, la preocupación, la ansiedad o la duda, que esta noche te quite el sueño, el fuego del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dale fuerte el aplauso al Señor, no me quedes tener. Así que vamos a ver el punto 1, la importancia, jóvenes, la importancia de la continuidad. Jóvenes, es importante. Esto implica que la relación con Cristo no solo es un evento inicial, sino un proceso continuo de fe y un proceso continuo de crecimiento. Es importante la continuidad, seguir edificando en nuestra propia vida, que es la que nosotros plantamos en Cristo. Es importante, esto sugiere, esto de la continuidad, jóvenes, sugiere que nuestra vida diaria debe de estar alineada con los principios y las enseñanzas de Cristo. Todo el tiempo, para así poder permanecer en Él de manera continua. Es un llamado a vivir de manera consciente al reino al que ahora pertenecemos. ¿Hay alguien aquí que pertenece igual que yo ahora al reino de los cielos? Amén. Gloria a Dios. Al reino que gobierna Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Ahora, desde que nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, ya no nos rige la ley de este mundo. Y no me refiero a la que pone el gobierno, sino a la corriente que te lleva al mismo lugar que todo. Aquel camino que parece derecho, pero al final es camino de muerte. Ahora que pertenecemos a Cristo, desde que en voz alta yo dije, acepto a Jesucristo como mi único Señor y Salvador, desde ese momento perteneces al reino de los cielos. Te rigen las leyes celestiales. Pero ¿cómo va a regir mi vida una ley celestial si ni siquiera la conozco? Yo necesito escudriñar las sagradas escrituras para saber y conocer las leyes. ¿Has escuchado alguna vez que dicen, es que saben, no se supo ni defender? Es que saben, le imputaron algo y le condenaron por algo y no se supo ni defender. ¿Por qué no se supo defender? Es que no se saben las leyes que lo protegen como ciudadano. Qué importante es saber las leyes. ¿Han visto ustedes de pronto algún video en el que de manera, verdad, errónea o de manera, verdad, como para pisotear a alguna autoridad, alguna policía, verdad, que ha pasado como corrupción, los paran y los quieren extorsionar, y de pronto la persona que se sabe la ley dice, no me puedes hacer esto porque el artículo tal dice esto? Y entonces dicen, ok, y los dejan ir. A veces ahí, verdad, no tan fácil siempre, pero ahí entre dimes y diretes de pronto los dejan ir. Pero cuando tú no sabes, te pueden quitar todo, hasta la salvación, si te dejas. Cuando no nos sabemos las leyes. Pero cuando no sabemos las leyes, el diablo no viene y no nos puede engañar. Porque cuando tú conoces quién eres y dónde estás parado y qué es capaz de hacer ese que dio su vida por ti, entonces el enemigo, todo lo que te diga, tú sabes que es mentira. Y no hay nada que te pueda apartar del camino. Después de aceptar a Jesucristo, a ver, levante la mano quien ya aceptó a Jesucristo aquí como Señor y Salvador. Aleluya. Gracias. Y yo espero que todos ellos que han levantado la mano ya estén bautizados, pero si todavía no se han bautizado, les invito a que se acerquen con sus líderes, con sus pastores y le digan, yo ya he creído. ¿Sabes que lo único que tienes que hacer para ser bautizado es solo creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él vino a este mundo, que Él pagó el precio por ti, que Él resucitó y que hoy está a la diestra del Padre? Es todo lo que necesitas para bautizarte en las aguas. Ese es el único requisito. De ahí en fuera Dios trabajará con tu vida y te irá perfeccionando, pero no tienes que ser perfecto para bautizarte. Tú tienes que haber aceptado al perfecto para entonces bautizarte, y ese perfecto perfeccionará tu vida hasta el día del fin, hasta el último día.
Entonces, después de aceptar a Jesucristo como único Señor y Salvador y haber sido bautizado, la pregunta es, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que sigue? Y lo que sigue es entender que ahora estamos bajo ese gobierno celestial. Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Es lo primero que tú tienes que hacer, la importancia, estamos en el punto 1, la importancia de la continuidad. Necesitamos seguir buscando que Dios siga trabajando en nosotros, porque el venir a la iglesia, el aceptar a Cristo y el bautizarse, a veces lo creamos como lo único que hay, pero no es lo único. Hay mucho más en la profundidad. Aún se ven los dones, aún se ven los milagros, los prodigios, aún se puede abrir el cielo y puede descender fuego del cielo. El Dios que predicó Eliseo y Elías es el mismo que predicamos en este tiempo. Así que hay continuidad. Todos los detalles acerca del reino al que tú y yo pertenecemos, ¿verdad? Todavía los podemos, todos los detalles los podemos encontrar en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y es necesario que tú te adentres a conocer, vuelve a empezar a leer los evangelios, porque hay que darle continuidad, hay que darle conocimiento. Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo habría de venir el reino de Dios? Jesús en Lucas 17:21 le dice, porque he aquí, señalándose a sí mismo, he aquí el reino de Dios ya está entre vosotros. Aleluya. Jesucristo era todo lo que necesitaban y no lo podían ver. Después de que Jesucristo estableció su reino en la tierra, cada uno de los que creían se añadían a ese reino. Hechos 8:12 dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Y Éxodo 19:6 dice, y vosotros, después de haberse bautizado, dice, mira, es importante la continuidad. Vosotros ahora, después de haberme aceptado, vosotros ahora, después de haberse bautizado, me seréis un reino de sacerdotes, de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, dice su palabra en Éxodo 19:6. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que tengo que hacer? La Biblia dice que tú eres ahora parte de un reino de sacerdotes y de gente santa. Ese nombre no nos queda grande a nadie si Jesús es el que nos ha santificado. La palabra santo significa apartado para el uso exclusivo de Dios. De modo que cada que tú te dices a ti mismo o lo declaras con tu boca y dices, yo soy santo, lo que tú realmente estás diciendo es, yo soy apartado o apartada para el uso exclusivo de Dios. Eso es lo que estamos diciendo. Tenemos que conocer la ley que nos rige. Pero sabes que cada que escuchamos la palabra ley y cada que el mundo escucha la palabra ley, parece que se nos retuerce algo aquí adentro y entonces nos ponemos de malas, porque escuchando la palabra ley pensamos erróneamente que se trata de algo que alguien nos quiere imponer o algo que alguien nos quiere obligar a hacer. Pero qué importante es conocer el significado real que Dios les da a las cosas. Sabes que en el término bíblico la palabra ley, en hebreo es la palabra más utilizada, pero es Torah, que significa guía, significa instrucción. Mira lo que significa ley. No es algo para imponerte ni para obligarte a hacer.
Es algo que significa guía, significa instrucción y significa enseñanza dada por Dios. Es decir, Él te guiará, Él te instruirá y Él te enseñará, porque Él ha prometido estar contigo y conmigo todos los días hasta el fin. Él no me dejará y no me desamparará. Él es mi torre fuerte. Él es mi pronto auxilio. Él es mi roca firme. Jesús, 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 el Hijo del Dios viviente. La importancia de la continuidad. Punto número 2. ¿Podemos entender hasta aquí? Hasta el punto número 1. Dios está llamándote a una continuidad. En este primer punto, el Señor te está llamando a una continuidad. Y si tú tenías la duda, Señor, ¿qué me falta para continuar? La palabra del Señor ya te está hablando. Aprende de mi reino, al reino del que tú perteneces, y de mis leyes, que son las leyes que hoy te rigen. Porque no solo es aceptarme como Señor y Salvador, sino es dejarte guiar, entregarte por completo en mente, alma y cuerpo a mí y a mi voluntad. Para yo hacer de ti lo que yo tengo en mi corazón. ¿Y cuáles son los planes de Dios? Los planes de Dios para nosotros son ¿qué? Son buenos. Son perfectos. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar. Esos son los planes que Dios quiere cumplir en nosotros. Ahora el punto número 2 dice la importancia de las raíces. Vamos adentrándonos un poquito más al versículo. Y leímos en el versículo las primeras palabras, las que repetimos muchos: arraigados y sobreedificados. Este versículo menciona que debemos estar arraigados y menciona que debemos estar sobreedificados. Así que quiero explicarte cada uno de estos puntos, uno por uno. Comencemos con el punto de arraigados. ¿Qué significa arraigados? Yo quiero que tú pienses, no me tienes que contestar, pero ¿qué te da a entender o qué te imaginas cuando escuchas la palabra arraigados? ¿Qué viene a tu mente? Dios me está pidiendo que esté arraigada a Él. ¿Qué es lo que me está diciendo? Cuando yo busqué el significado de la palabra arraigados, yo encontré que significaba echar raíces, tal cual. Echar raíces. Así que si yo te preguntara, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Si yo te dijera, dame un ejemplo de algo que eche raíces, ¿qué es lo que tú dirías? Eso que dijeron, ¿qué era? Un árbol. Hay muchas, ¿verdad?, de vegetación que echa raíces, pero por alguna razón nuestra mente piensa en un árbol. Inmediatamente. Hay muchas cosas que echan raíces. Mucha vegetación. Lo que tú saques de que esté plantado, vas a sacar una raíz. Pero cuando yo pregunto qué es lo que viene a tu mente cuando te hablan acerca de algo de echar raíces, tú piensas lo mismo que pensé yo. ¿Qué es eso? Estar arraigados. Que lo que piensas es un árbol. Y sabes que Dios en lo largo de las escrituras nos asoció con árboles. Según la manera en la que Dios te ve desde el cielo, Él ve que tú eres un árbol. Él te asemeja como un árbol. Salmo 1:3, serás como árbol plantado junto a corrientes de las aguas. Aleluya. Mateo 7:17 dice: todo árbol bueno da frutos buenos, mas el árbol malo da frutos malos. Y habla acerca de nosotros. Juan 15:5 dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Habla de un árbol. Isaías 61:3 dice: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de cenizas, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y dice: y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Proverbios 11:30. El fruto del justo es árbol de vida. El fruto del justo es árbol de vida.
Y por último, Ezequiel 17:24, y todas las ramas del árbol serán derribadas, yo mismo lo haré caer y será como un árbol seco. Dios nos asemeja como un árbol. Por eso es que encontramos esta palabra en medio de este versículo que el apóstol Pablo escribió a la iglesia y les dice que ellos deben de estar arraigados, es decir, les pide que echen raíces. Y mira lo que encontré, qué interesante, quiero compartírtelo. Mira que toda la creación de Dios, todo tiene un porqué, todo tiene una razón de ser. Dios le puso a todo un funcionamiento perfecto. Y cuando yo dije, bueno, ¿y por qué Dios me asemeja con un árbol? ¿Por qué no me asemeja con un cactus? ¿O con qué otro te gusta? ¿Por qué no me asemeja con un oval? ¿Por qué dice que con un árbol? ¿Por qué no me asemeja con alguna otra vegetación? ¿Por qué como un árbol? ¿Por qué me lo repite una y otra vez? Y cuando yo comencé a indagar a todas las cualidades de los árboles, yo encontré que la ciencia que estudia, sé que esto tú lo sabes porque tú eres inteligente, la ciencia que estudia la naturaleza de los árboles es la botánica, yo sé que tú lo sabes. Y la botánica encontré muchas descripciones y habla de que la raíz de un árbol es fundamental para el funcionamiento, pero también para la relación de ese árbol con su medio ambiente. Y aquí hay algunos aspectos claves sobre su importancia, la importancia de las raíces. Yo quiero que tú comiences, todo lo que voy a leerte, yo quiero que tú comiences a asociarlo contigo, con tus raíces y con el mundo espiritual. Mira lo que dicen, hablando los botánicos acerca de un árbol, dice, número 1, la raíz fuerte, la raíz sana y la raíz profunda, dicen los botánicos al estudiar los árboles, dice que sirven como absorción de nutrientes y de agua. Es decir, las raíces son responsables, dicen ellos, los estudiosos, los científicos, de absorber agua y minerales del suelo, lo cual es vital para el crecimiento y desarrollo del árbol. Dicen los especialistas, sin una raíz sana, fuerte y profunda, el árbol no podría obtener los nutrientes necesarios para sobrevivir. Arraigados. La palabra del Señor dice que debemos de estar arraigados, porque si nuestras raíces no son sanas, no son fuertes, no son profundas, no podremos tener los nutrientes necesarios para sobrevivir en este mundo que está gobernado por Dios. Otra razón que los botánicos dicen, que la ciencia dice, por cuál es importante la raíz sana, fuerte y profunda, dice que es para su estabilidad. ¿Alguien está entendiendo? La raíz sana, fuerte y profunda es para la estabilidad del árbol, dicen. Las raíces proporcionan estabilidad al árbol, ayudándolo a mantenerse firme en el suelo, incluso en condiciones adversas como vientos fuertes y suelos inestables. Gloria a Dios. Las raíces sanas, fuertes y profundas sirven para que en toda y en cualquier condición tú te mantengas firme. El Señor quiere que tú eches raíces profundas. Salmo 46, 2 al 3 dice, por eso no temeremos, aunque la tierra sea removida y aunque los montes se trasladen al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su gravedad, no temerá mi corazón, porque mi raíz es fuerte, es sana y es profunda en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Los botánicos dan otro dato más. Dice que las raíces sanas, fuertes y profundas sirven como interacción con el ecosistema, es decir, con todos los que le rodean y todo lo que le rodea. Mira lo que dice. Las raíces sanas, fuertes y profundas también juegan un papel importantísimo en la salud del ecosistema. Las raíces pueden influir
beneficiando la calidad del suelo en el que fueron plantadas, y ayudan a mejorar a los otros organismos. ¿Tú estás entendiendo esto? Ahí donde Dios te plantó, aquí donde Dios te plantó, tu raíz sana, fuerte y profunda, según Dios y según la botánica, te va a servir para contribuir a los que están a tu alrededor, para contribuir al suelo donde tú fuiste plantado. En esta iglesia hay muchos árboles. Aquí donde tú fuiste plantado, en Pueblo de Dios donde tú fuiste plantado, en Príncipe de Paz donde tú fuiste plantado, Dios tiene el deseo de que tú con tus raíces seas de bendición y seas de beneficio y de mejora a los que te rodean, al ecosistema que te rodea, a los organismos que te rodean, a tus hermanos en la fe. Esto refleja la importancia de tener una base sólida, ¿no crees? En la fe cristiana. Amén. Y de crecer espiritualmente, lo cual nos lleva a ser firmes, a ser estables en nuestra relación con Dios, no solo porque nos beneficia a nosotros mismos, sino que beneficia todo lo que nos rodea, todo lo que nos rodea. Conocer la palabra de Dios, jóvenes, conocer a Dios a través de su palabra nos permite que sus verdades profundicen en nosotros. Tú nunca digas: Señor, es que yo para qué leo si nada se me queda. Señor, es que para qué voy a ese estudio que han abierto en la iglesia si nada se me queda, si no logro. En una ocasión escuché, haciendo un paréntesis, escuché a un hombre adulto, ya grande, ya con sus hijos, que él decía que su abuelo los juntaba todo el tiempo a leer la Biblia. Su abuelo tenía mucho esa costumbre de cuando ellos eran niños. Él decía: mi abuelo nos juntaba todos los días en la chimenea que había en casa porque vivíamos en un lugar muy frío. Y decía, y él nos leía cada noche una historia de la Biblia o nos leía la Biblia. Ese niño comenzó a crecer y justo antes de entrar a la adolescencia, él pensó: ¿por qué mi abuelo pierde tiempo en estarnos leyendo la Biblia si yo ni siquiera recuerdo ya lo que nos dijo ayer? Entonces, mientras su abuelo llega la hora en la que él va a volver a leer la Biblia a sus nietos, dice que le pasen, ¿verdad?, los barrotitos para echarle, ¿verdad?, a la lumbre para empezar a arder el fuego y poderse sentar cerca del fuego. Aquel pequeño niño, mientras le daba, ¿verdad?, todas las maderas para el fuego, le dice: abuelo, ¿por qué pierdes el tiempo con nosotros? Porque nos lees la Biblia cada día. ¿Sabes que no recuerdo lo que leímos ayer? Ni siquiera recuerdo lo que leímos la semana pasada. No recuerdo nada, no se me queda nada. ¿Por qué pierdes el tiempo en enseñarnos y en leernos? Aquel hombre dice que su abuelo quedó callado y no dijo nada y solo siguió poniendo las maderas en la lumbre. Y aquel hombre dice: cuando yo vi el silencio de mi abuelo, pensé entre mí: seguro yo tengo razón, y mi abuelo no supo más que decir. Entonces el abuelo termina de poner las maderas en la lumbre y la canasta de las maderas queda sola. Y es una canasta, todos conocen aquí cómo es una canasta. Entonces le da la canasta a su nieto y dice: ve a ese arroyo y llénalo de agua la canasta y tráemela. Ajá, el niño pensó lo mismo que pensaste tú: ¿cómo voy a traer agua en una canasta? Y dijo: bueno, eso no es posible, tú ve y tráeme agua en la canasta. Aquel niño corrió y tomó agua en la canasta, y entonces para cuando llegó, ¿cómo crees que venía la canasta? ¿Llena o vacía? Venía vacía completamente. Y dijo: abuelo, no se puede, es imposible. Ve de nuevo y tráeme agua en la canasta. Abuelo, no se puede, es imposible. Le dijo: mira, ve corriendo con todas tus fuerzas, toma el agua y con todas tus ganas corre hasta mí y tráeme agua en la canasta. Aquel joven dijo, aquel niño dijo: mira, abuelo, la verdad es que no se va a poder, pero no, para no darte la contraria, lo voy a hacer para demostrarte que no es posible. Aquel fue corriendo, perdón, me brinqué a la última vez, pero era la tercera vez que lo enviaba. Él va corriendo, toma el agua y viene corriendo inmediatamente a su abuelo. Y cuando llega le dice: abuelo, aquí está. Y dijo: mira dentro de la canasta. Aquel joven mira dentro de la canasta y dice: abuelo, no hay agua. Mira
de la canasta, ¿qué pasó? Y él dijo, volvió a ver y quedó observando por un momento. Y cuando se dio cuenta, la canasta estaba tan limpia que ahora ya no parecía algo para echar unos troncos viejos, sino parecía algo como para ponerlo en la mesa al centro con unas flores. Y el abuelo le dijo, eso hace la palabra de Dios. Por más que tú te llenes y parezca que no se queda nada, la palabra limpia el corazón, limpia los pensamientos y vuelve a poner la vida en el camino. No es en vano tu tiempo en la iglesia. No es en vano tu tiempo de oración y no es en vano tu tiempo de enseñanza. ¿Por qué crees que seguimos existiendo los que predicamos? Porque nosotros ahora nos queda clarísimo que nosotros somos la semilla que un día alguien más sembró. Amén. Yo no nací sola. Alguien sembró la palabra en mi corazón y no fue una sola persona. Han contribuido muchos para que esta semilla dé su fruto a su tiempo y su hoja no caiga. Porque cada uno de ustedes, en cada uno de ustedes hoy Dios me ha mandado a sembrar una semilla. Amén. En cada uno de ustedes sus pastores han sembrado una semilla cada domingo o cada martes o miércoles o jueves o viernes o sábado que tenga reuniones. Es una semilla. ¿Sabes cuánto cuesta cuidar esa semilla para el día en que tú vienes? ¿Sabes cuánto tiempo de oración le cuesta a tus pastores esa semilla, cuidarla, que el enemigo no se la robe antes de ser sembrada en la tierra correcta? Pero no nos vamos a rendir lo que predicamos, porque detrás de nosotros viene otra generación que también va a predicar con el mismo fuego. Aleluya. No importa, el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Se seguirá predicando hasta el último día que tenga este planeta por existir. Así que yo vine a predicarle a los que Dios vino a levantar, a los que Dios vino a hablarles para que se arraiguen en Él. Gloria a Dios. Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos ustedes, si tuvieran amor los unos con los otros. Colosenses 13:35 dice, y sobre todas las cosas vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Ese es el arraigo más fuerte que tenemos que tener, arraigados en el amor de Cristo. Ahora que ya hemos entendido qué es lo que Dios nos demanda con arraigarnos a Él, con echar raíces profundas, con cuidar que mis raíces vayan profundizando de manera sana, de manera fuerte, no solo profundas, sino sanas y fuertes. Ahora que entendemos, quiero pasar al punto de sobre edificados en Él. ¿Sabes que construir sobre algo ya existente, eso significa sobre edificar? Edificar significa comenzar de cero. Ir y ver un pequeño terreno o un grande terreno y comenzar a excavar para comenzar con los cimientos y después terminar con aquella idea de construcción. Eso es edificar. Pero sobre edificar habla de construir y reforzar algo que ya está construido. Y la palabra de Dios dice, sobre edificados en Él, porque los cimientos ya fueron puestos por Cristo. Sobre edifica tu vida en Cristo Jesús. Sobre edifíquense en Él. Con mucha frecuencia las personas edifican su vida sobre cargas emocionales, cargas mentales, sociales, excesivas. Y pudiéramos decir que esa vida más bien está edificada o está construida sobre múltiples experiencias, pero para nada buenas, sobre múltiples responsabilidades, sobre múltiples expectativas que pueden, ser abrumadoras y muy agobiantes. La mayor parte de la gente está edificada y sobreedificada en esto, en cargas emocionales y cargas mentales. Hoy en día es famosísimo todo esto. Es famosísimo todo lo de los sentimentalismos y esos desbalances emocionales, es tan famoso. Pero eso no trae nada bueno. Con el paso de los días, de los meses,
de los años se puede llegar a acumular en esa vida que ha sido edificada y sobreedificada en lugar correcto. Se puede acumular tantas capas de experiencias y de presiones que te pueden hacer llegar a sentir sobrecargado. ¿Alguna vez te has sentido sobrecargado? Yo me he sentido sobrecargado. De pronto los cristianos también perdemos de vista el rumbo y nos empezamos a sobrecargar de lo mismo que mi amigo, que mi amiga, que mis compañeros. Se habla tanto de depresión que ahora me siento en depresión. Se habla tanto de sexualidad que ahora siento que tengo que cometer los mismos pecados que los demás. Se habla tanto de tristeza que siento que yo tengo tristeza. Se habla tanto de antisocialidad que siento que no encajo con nadie. Se habla tanto de falta de propósito que siento que no tengo ninguno. Y comenzamos a sobrecargarnos. Comenzamos a vivir de manera estresada, de manera deprimida y de manera confundida. Muchos hacen eso. Y lo que el apóstol Pablo nos enseña es que tenemos que edificar toda nuestra vida en Jesús. Porque si lo hacemos de manera contraria, eso se refleja en la forma en que interactuamos con los demás. ¿Sabes qué? Yo puedo identificar de verdad. Mira, estuve ahora que estaba predicando y fui con una, ahí donde estaba predicando, tengo una familiar, una prima, y cuando fuimos, le tocó acompañarme a varias iglesias a predicar. Prediqué tanto en campamentos juveniles, campañas, pero también en iglesias en general. Pero cuando yo llegué a una de esas iglesias a predicar y ella iba conmigo, le dije, ¿sabes qué? Yo no sé si te pasa, le dije a ella, yo no sé si a ti te pasa, pero sabes que desde el momento en que llego y yo me siento y comienzo a observar a los del grupo de alabanza, a los jóvenes que se sentaron, a los que están aquí alrededor, solo por verles me doy cuenta quién tiene a Cristo y quién es un verdadero cristiano o no. Al menos quién sí lo está intentando. De verdad es que yo no sé cómo explicártelo, pero se nota en el rostro algo diferente, algo muy distinto que no sé cómo explicarlo con palabras, porque no hay palabras que le hagan justicia a aquello que tan bonito que yo llego a ver en ciertas personas, que yo estoy segura que no nada más a mí me ha pasado. Así que en definitiva, de lo que tú estás arraigándote se refleja en tu interacción con los demás. Yo sé cuando una persona tiene a Cristo, le parece mucho más fácil socializar, le parece mucho más fácil sonreír, le parece mucho más fácil sentarse del lado de una persona que tal vez no conoce o tal vez que le ha dañado y que le ha calumniado. Yo conozco, porque hay gente que no conozco en ese momento, solamente le he visto y puedo saber que Cristo está en él, pero también a través de las acciones yo puedo conocer y nosotros podemos conocer si esa persona es cristiana o no. Cómo manejas tus emociones, cómo esa complejidad es la que puede darle dificultad a tu propio bienestar. Lo que tú hagas para complejar tu propia vida en todos los sentidos, emocionales, físicos y espirituales. Por eso el apóstol Pablo dice que tenemos que sobreedificarnos en Jesús. Entonces ahora entendemos que se refiere a la idea de que los creyentes deben de ser fortalecidos y profundizados en su fe y en su relación con Cristo. Así que Pablo y Jesucristo y el Espíritu Santo y yo hemos venido a animarte, a animar a los fieles a reforzar su vida espiritual sobre la base sólida que le fue puesta, que es Jesucristo. La invitación de parte del cielo hoy es sobreedifícate donde yo te planté y tu base es Jesucristo. Amén. Estar sobreedificados en Cristo significa que cada experiencia que tú tengas, que cada experiencia, cada enseñanza, cada situación que vivas, pero con Él añadirán más capas y capas y capas de fortaleza y de estabilidad en tu vida emocional, en tu vida personal y en tu vida espiritual. Recordemos que la palabra del Señor nos enseña, nos dice que para los que aman a Dios, todas las cosas que todas las cosas van a ayudarte para bien. Todas las cosas ayudan para bien.
Si tú estás sobreedificado en el lugar correcto, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Quién aquí está dentro de este lugar y que ha sido llamado con un propósito? Aleluya. Qué bueno que lo tienen en claro. Así que no importa que la experiencia sea buena o sea mala, te ayudará para bien. Pero fuera y sobreedificado en el lugar incorrecto, todo, tanto lo bueno como lo malo, te va a ayudar para mal. Y no vas a dejar de sentir ese vacío que no se va a llenar con nada, porque solo es del tamaño de Cristo. Así que esa idea también sugiere un crecimiento continuo, estar sobreedificado. Añádele capas y capas y capas y capas. Sugiere un crecimiento continuo donde las personas, donde nosotros, donde cada uno de ustedes, jóvenes, no solo se quedan en una base superficial del cristianismo, sino que buscan profundizar su entendimiento y su conexión con Dios todos los días. Y por último, ¿me pudieras dejar el versículo de nuevo, Eunice, por favor? Muchas gracias. El secreto del buen ánimo. Di conmigo, el secreto del buen ánimo. El siguiente versículo. Ya sabemos lo que es arraigados. Cuando él dijo arraigados y sobreedificados en él. Ya sabemos. Hasta aquí ya todos conocemos a qué se está refiriendo Dios. Y dice, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Y leemos lo último juntos. Dice, abundando en acción de gracias. El secreto del buen ánimo. El doctor Manuel Sanz Segarra, un español en Barcelona, hoy en día, él es alguien que ahorita está muy top, lo están buscando mucho, está dando muchas conferencias. Doctor Manuel Sanz Segarra dice, él es de Barcelona, España, les mencionaba. Está siendo, yo les decía, muy sonado en la actualidad debido a que se considera hoy en día que es uno de los que enseña principios de vida muy convincentes, muy efectivos. En una conferencia donde a él se le invitó, él dijo las siguientes palabras, dijo el doctor Manuel. ¿Qué hábitos podemos encontrar que se les inculca? Mira, él no es cristiano. Pongan atención todos acá, no se me distraigan con los niños. Y si los niños no pueden llevárselos para atrás porque se me distraen los jóvenes. Miren, escúchenme acá. Miren lo que dice el doctor Manuel. Hablamos, ¿qué hábitos, dice, podemos encontrar que se inculcan a la juventud hoy en día? Dice el doctor. Escucha, él es un doctor que está trabajando en la actualidad con jóvenes, con adultos, con niños, y él notó algo muy común entre todo en la sociedad. Pero él habla específicamente de los jóvenes y dice, ¿qué hábitos podemos encontrar que se inculcan a la juventud hoy en día? Y él mismo responde, los hábitos que se inculcan a los jóvenes hoy en día son totalmente materiales, que desarrollan, escucha, estoy hablando de un experto en la materia, alguien que sabe lo que está hablando porque lleva estudios hechos en cada persona. Dice, estos hábitos o lo que se está inculcando de manera material hoy en día, dice, desarrollan el ego en cada uno de los jóvenes, el ego. Y luego sigue diciendo, ese ego nos encamina o los está encaminando a una vida materialista. ¿Qué es esto? Dice él. ¿Qué significa esto? Esto significa que están empujados a vivir solo de placeres, y los placeres al final inducen al suicidio. Están siendo acarreados a vivir una vida, solo de placeres. No hay ninguna base fundamental. Se olvidó el cuidado completamente del espíritu, de la mente, del corazón. La palabra dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. En cambio, dice él, mira lo que dice, no es cristiano. En cambio, si inculcamos a nuestros jóvenes hábitos propios de la meditación diaria, tales como empatía, la bondad, el amor,
incluso el ayudar o beneficiar a otros sin esperar nada a cambio, la gente entonces será libre y vivirá feliz. Él dice esto, si les inculcamos ahora a meditar en todo esto. Y la palabra del Señor, mira, él no es cristiano, él habla, le está buscando una razón, él está buscando una manera de corregir lo que está pasando, él está buscando que comencemos a otra vez a hacer las cosas bien. Pero la palabra del Señor dice en el Salmo 1:2, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Josué 1:8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Mira, lo que el doctor decía es que meditáramos acerca de la empatía y de la bondad. ¿Quién es la raíz de bondad? Jesucristo. ¿Quién es la raíz de amor? ¿Y quién es la raíz de que nos enseña a ayudar a otros sin recibir nada a cambio? Jesús. Este doctor está exclamando en voz a cuello, regresemos a las bases, a lo que fuimos llamados. No se ha dado cuenta que lo que está gritando es regresemos a Cristo Jesús. En él están todas las cosas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medita en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No habrá pensamiento de suicidio, no habrá pensamiento de muerte, no habrá pensamiento inmundo que proviene del enemigo para destruir el propósito. La actitud de gratitud en el versículo es fundamental en nuestra vida cristiana. Mantengámonos en adoración y en agradecimiento a Dios todo el tiempo. La actitud es muy importante. Por eso me emociona ver jóvenes con una buena actitud en lo oculto. Porque yo estoy segura que muchos de ustedes seguramente esta semana, este mes, han sentido su corazón roto, han sentido tristeza, han sentido desesperación, porque no podemos evitar no sentirla, pero sí tenemos un Dios que puede darnos paz en medio de la tormenta. Porque yo sé que no todos llegamos aquí con el deseo verdaderamente de adorar, no porque no lo mereciera nuestro Dios, sino porque nuestros ánimos tal vez estaban por los suelos. Pero resulta que tú cambiaste tu actitud por gozo, porque tú entendiste que cuando tú viniste a Cristo, Él cambió tu lamento en gozo y tu llanto en alegría. Porque la salvación lo vale. Así que la actitud de gratitud es fundamental en nuestra vida cristiana, reconociendo las bendiciones y la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Podemos entender hasta aquí? Concluyo con lo siguiente. El Espíritu Santo de Dios, a través de esta enseñanza que acabamos de tener, de estas palabras que he compartido contigo, nos invita a vivir una fe de manera activa. Y la primera manera en la que tú puedes activar tu fe es adorar a Dios en todo tiempo y en todo momento. Así que yo quiero todavía que se escuche más aún tu adoración y tu alabanza en este momento. Así que yo te pregunto, ¿qué te parece si entonamos un canto de adoración? Aleluya. Yo pido a los músicos la alabanza que pueda pasar. Pero ¿qué te parece si